Queridos amigos, estamos comenzando nuestra jornada hoy en este día 2 de noviembre, domingo, el primer domingo de nuestro tiempo ciertamente del mes de noviembre. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Hoy que celebramos a todos nuestros hermanos difuntos, pues ella ya puede el Día de los Santos, este día de todos los fieles difuntos, porque los que han muerto en el Señor ciertamente que apuntan hacia la gloria de Dios. Tal vez algunos de nosotros, y por eso esta gran tradición dentro de la iglesia, como dice el libro de los Macabeos, tenemos que rezar por los fieles difuntos para que puedan purgar el alma. Esta es una cuestión teológica para que entendamos, queridos amigos, que el que se va a encontrar con Dios necesita ser totalmente purificado. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existía más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo y el mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo que antes era pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Queridos amigos, y así continúa esta palabra del Señor. Yo soy el alfa y el omega, es decir, el principio y el fin. Por eso la muerte para nosotros significa simplemente el paso hacia el encuentro con el Señor. Así como nuestro principio, nuestro inicio ha sido la gracia y la fuerza de Dios, con una misión específica, queridos amigos. Por eso tenemos que ser buenos, tenemos que ser honestos, tenemos que trabajar siempre por el reino de Dios. Pero tenemos que apuntar muy en alto, queridos amigos. Tenemos que apuntar a Dios. Y por eso necesitamos siempre y continuamente ser purificados. Este día, amigos y otras personas, queridos amigos, que están ya en el camino para ese encuentro personal con el Señor. Es por eso que rezamos por todos los fieles difuntos, porque creemos en la vida eterna, porque creemos en la resurrección. Y sobre todo rezamos siempre a rezar por las almas del purgatorio, porque para ver a Dios necesitamos siempre ser purificados, tener el alma pura para tener el encuentro personal con nuestro Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes y que el Señor les regale ya la gloria a nuestros seres difuntos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.